de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 12 de febrero del año 2013, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espellana Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días. Parece que hoy estamos teniendo problemas técnicos, ¿no? Primer tema. Sí, la campaña contra la guerra con Irak. Hemos recibido en el internet una convocatoria que tiene que ver con una campaña mundial que se concertó en la cumbre de Brasil para oponerse a la guerra en el Medio Oriente, porque no es solamente la agresión contra Irak, es que ahí está todo. Ahí está el enfrentamiento de Israel con Palestina o con Arafat, y la guerra de Estados Unidos con Irak o del presidente Bush con Saddam Hussein. Pero todo eso va a arrastrar al mundo entero. Entonces se decidió hacer convocatorias en todas las naciones para que esa voz sea escuchada, sobre todo por Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los que están al frente de esa posición. Yo quiero decir lo siguiente. Yo imagino que nosotros no estamos descubriendo América ahora en el año 2003. Y que esto que vamos a decir lo saben. Si no el presidente Bush, pues lo saben sus consejeros. Y lo sabe el secretario de Estado, Colin Powell. Si Estados Unidos le pasa por encima al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas en una agresión contra Irak, se va a colocar en un estado de ilegalidad internacional. Esa es la situación, ¿eh? Y eso no es compatible con el rol de Estados Unidos como primera democracia del mundo. De modo que Estados Unidos tiene que cuidar muchas cosas. Se lo hemos reclamado aquí en nombre de aquellos que hemos mirado hacia el norte, teniendo a Estados Unidos como paradigma de la libertad individual y colectiva de los seres humanos. Y le hemos dicho y reiteramos, no queremos que nos cambien a ese modelo de Estados Unidos. Aquí está entonces esta convocatoria. Hay una reunión hoy a las 6 de la tarde para seguir coordinando los actos, pero hay una vigilia el sábado 15 de febrero de 3 de la tarde a 9 de la noche frente al altar de la patria. Dice que esto es parte de una jornada mundial contra la guerra acordada en el tercer Foro Social Mundial recién celebrado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. En esta campaña millones de seres humanos se movilizarán en las principales ciudades del mundo ese día. Entonces yo, que les he mencionado repetidas veces el discurso del presidente Eisenhower, se lo volví a traer. En este libro, que lo compiló el hijo mayor del presidente Roosevelt,
se llama, el libro le llamó Los documentos liberales de los Estados Unidos. Ahora resulta que en Estados Unidos ser liberal es una mala palabra. Casi comunista, y cuidado. Tan mala palabra como hablar de soberanía y de respeto a lo que es la autodeterminación de los pueblos. Porque si nos vamos a olvidar de eso, y recuerden que nosotros predicamos eso todos los días, cada vez que este programa se inicia, hacemos un voto de reafirmación de ese compromiso que tenemos con la sociedad dominicana y con el mundo, de respetar esos valores. Entonces, en este libro compilado por James Roosevelt está el discurso, o por lo menos el fragmento del discurso del presidente Eisenhower, que es el que aparece en la película JFK de Oliver Stone, en donde aparece la figura del general Eisenhower. Aquí está la versión en inglés, comienza ahí, aquí, ¿no? Y está traducido por mí acá, que dice lo siguiente: esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria de armamentos es nueva en la experiencia americana. Esto está dicho en 1960, enero del 60. La influencia total, económica, política, aún espiritual, es percibida en cada ciudad, cada capitolio, cada oficina del gobierno federal. Nosotros reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Está hablando un general de 5 estrellas, no de 4. De 5 estrellas, porque era el jefe supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa. Presidente republicano, usted no puede ser tildado de izquierdista, ni de anarquista, ni de nada por el estilo. Es un militar el que está hablando. Ideas socializantes, cosas así. Pero él, como presidente, en el momento en que termina, que fue precisamente un mandato en donde estuvieron vigentes mecanismos en donde el establishment de poder de los Estados Unidos obviamente funcionó al margen de la presidencia. Había 2 hermanos con enorme poder en los Estados Unidos. Uno era secretario de Estado, John Foster Dulles, y su hermano era el jefe de la CIA, Allen Dulles. Quería decir que Estados Unidos se movía en 2 niveles. Uno visible, su diplomacia la manejaba John Foster Dulles, y lo otro, lo que se hacía detrás de bastidores en la noche, lo manejaba Allen Dulles. Yo creo que ahí se hicieron muchas cosas que el señor Eisenhower no se enteró, sino mucho después. Y es la razón por la cual él habló en los términos en que ha hablado, que se lo quiero repetir. Él dice que él entiende la necesidad imperiosa de este desarrollo. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial poco tiempo antes. ¿Y qué es lo que va a una guerra? Ustedes saben lo que va a una guerra, aparte del material humano que se organiza y los generales que están al frente y todo eso. Toda la industria que está detrás fabricando los enseres de la guerra, las municiones y todo lo que se utiliza en la guerra. Sin eso y sin la logística no puede haber guerra. Una guerra se pierde cuando usted se queda, por ejemplo, sin combustible. Abastecimiento. O usted se queda sin alimentos porque la gente que está ahí en el frente de batalla tiene que comer y le tiene que llegar la alimentación, como le tienen que llegar las medicinas o todo lo que es necesario para atender a los heridos, porque en un frente de batalla muere mucha gente y quedan heridos muchos, que si no son atendidos se mueren. Y entonces la organización de todo eso es una guerra sobre la capacidad de soporte que le da detrás el aparato industrial de ese país. Entonces, dice un general de 5 estrellas, yo reconozco la necesidad de esa imbricación, es decir, el aparato que organiza y va a la guerra con el que está detrás y da la posibilidad de ir a la guerra, ¿no? Sin eso no hay posibilidad. Pero él está señalando de otras derivaciones peligrosas. ¿Ustedes saben cuáles son? Que los que se apoyan en la industria le están dando contratos de guerra, es decir, no es gratis. Esa industria que está ahí detrás
está vendiendo mercancía que va a la guerra, ¿no? Las municiones son mercancías que van a la guerra y desaparecen porque cuando usted la dispara ya ahí se acabó, pero costó. Entonces hay una industria que está fabricando cosas para que se pueda ir a la guerra, pero está recibiendo contratos. ¿Quién le da los contratos? Los generales que están ahí organizando la cosa. ¿Cuál es el problema? Que cuando se termina la guerra y se va a la paz, entonces hay que mantener el aparato de guerra y para eso se necesita mantener al mundo en vilo, porque si no, no fuera necesario estar en pie de guerra. Y eso es muy lucrativo en términos de los contratos que se reparten. Y cuando usted ve a un general que se retira y va a pagar a ser presidente de una empresa a la cual él favoreció grandemente con contratos de guerra, ya la cosa no está oliendo bien, ¿verdad? Entonces, dice el general Eisenhower, esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria de armamento es nueva en la experiencia americana. La influencia total, económica, política, aún espiritual, es percibida en cada ciudad, cada capitolio, esos son los asientos de los gobiernos de los estados, cada oficina del gobierno federal, o sea, ya está hablando de Washington. Nosotros reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos fallar en comprender sus graves implicaciones. Esta es la alerta, Nuestro trabajo duro, o sea, el que hace todos los días el pueblo de Estados Unidos. Los recursos y la supervivencia están todos involucrados. También lo está la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos estar en guardia contra la injustificable obtención de influencia, sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. Él fue que etiquetó eso como el complejo militar industrial. Dice, el potencial de un aumento desastroso de poder indebido existe y persistirá, dice el general Eisenhower. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. Oiga bien, no debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y consciente puede forzar la conjugación apropiada de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Esa es la frase que yo les he repetido siempre. La seguridad y la libertad puedan coexistir y prosperar juntas. ¿Por qué? No una socavando la Porque, exacto, si usted tiene una costa de la otra, si tenemos mucha libertad, pero entonces no tenemos ninguna seguridad, entonces, bueno, usted puede estar corriendo muchos riesgos, ¿no? Pero si usted en aras de la seguridad pierde su libertad, entonces Estados Unidos deja de ser lo que es en la imagen y en el deseo de toda la parte libre del mundo, ¿no? Claro. General Eisenhower tuvo una visión universal. Es una macrovisión de la situación que desde luego se generaba. Tenía que ser así, no de otra manera, que había sido el vencedor en los Estados Unidos, pero con una proyección a todo el globo y cómo toda esta imbricación podía perjudicar no solo al estado de cosas y a la situación dentro de los Estados Unidos, sino proyectada hacia afuera. Pero alguien lo vio antes que él, esa misma situación, pero circunscribiéndola estrictamente a las fronteras del territorio norteamericano, que fue Abraham Lincoln. Dijo algo sobre eso en el discurso que pronunció cuando la rendición del general Lee entregó los ejércitos del sur. Y dijo que hacia dónde entonces iba la paz, cuando toda esta producción que se hacía para la guerra tuviera que entonces orientarse hacia la paz. Presidente Lincoln también tuvo que pagar algunas consecuencias por tratar de reorientar, tuvo que pagar la consecuencia mayor, que fue su propia vida, al tratar de reorientar esa dirección en términos de la producción, porque abrió las fronteras y creó nuevas fronteras hacia el oeste, pero eso no fue suficiente para que toda la maquinaria
del noreste del centro industrial, de producción industrial de los Estados Unidos, estuviera de acuerdo o conforme con lo que había sido ya su participación dentro de la guerra. Además, Esos dos aspectos son muy pero hay importantes. algo también, porque una versión sobre la conspiración que dio al traste con la vida de Lincoln, que yo recibí hace ya unos años, es que Lincoln, y eso está recogido en el libro de Pat Robertson, en cuanto a que se disponía a quitarle a la banca norteamericana el control de la emisión monetaria en los Estados Unidos. Y crearlo. Y esa situación que Lincoln quería hacer todavía persiste. Es decir, quienes controlan la Junta Federal de la Reserva, donde está sentado el señor Alan Greenspan, ese señor está ahí por obra y gracia de la banca comercial de los Estados Unidos, que es la que controla el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa con los bancos centrales del resto de América, de Río Grande hacia el sur, o sea, México hacia abajo, todo es distinto, ahí los bancos centrales son estatales. En Estados Unidos, el Congreso refrenda la recomendación que recibe de la Junta Federal de la Reserva, que está integrada por toda la banca comercial de Estados Unidos, pero la Junta Federal de la Reserva es la que controla la emisión monetaria de los Estados Unidos. Quiere decir que Lincoln no logró lo que quería hacer. Y se dice que de ahí salió la inspiración, por lo menos en parte, del asesinato de Lincoln. Además hay que recordar que los grandes capitales del norte querían, en fin, llevarse de encuentro al sur. Y entonces el Lincoln se oponía a eso, y a eso fue que le llamaron los carpetbaggers. Los carpetbaggers, exacto, que hasta una película hay un título. Bueno, todo eso quiere decir que la sociedad norteamericana es una sociedad compleja en su origen, pero que ha seguido siendo compleja en toda su historia, y que en este momento tiene una estructura compleja también, que mantiene un equilibrio gracias a que se puede desenvolver asimilándose todos a los principios de la sociedad norteamericana. Si esos principios desaparecen y comienzan a prevalecer las diferencias étnicas y de otro orden que existen en la sociedad norteamericana, el pronóstico futuro de ese país no es bueno. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, estábamos reflexionando sobre la complejidad de la sociedad norteamericana y este momento tan difícil a que lleva el ánimo guerrerista de un sector de la sociedad, porque hasta ahora tengo entendido, yo vi algo en CNN ayer, de que una encuesta, creo que daba el 61% de los norteamericanos no estaba convencido de que lo que se había llevado al Consejo de Seguridad obligaba o determinaba que Estados Unidos fuera a la guerra, algo así. Así ¿no? es. Pero tú mencionabas fuera de cámara algo con relación a Greenspan. Sí, el señor Greenspan acaba de expresar una opinión sobre la situación que está imperando en los Estados Unidos en un hearing, ¿cómo se llama? Un juicio, no, un hearing, una entrevista en el Congreso de los Estados Unidos, para el que fue convocado. Es una reunión de comisión. Sí, exacto. En la comisión precisamente financiera del Congreso. Y él expresó que es indudable que está gravitando sobre el estado de la economía norteamericana el hecho de mantener al pueblo norteamericano en ascuas en la situación del terrorismo y del terror con respecto a la política que se ha estado aplicando en este último año, y que la situación de la potencial guerra con Irak, que no acaba de definirse ni determinarse, también está reflejándose en todo lo que es desenvolvimiento económico de... Pues mira la gráfica de lo que dijo Greenspan aquí, yo lo saqué. Esta es la crónica financiera de CNN, ¿no? De CNN Money. Dice, como un torneo, ¿no? Greenspan se anota 1 y Bush ya va en 0, ¿no? Entonces,
Pero lo interesante es esta grafiquita que está aquí abajo. Por favor, denme el close-up aquí. Esa es la gráfica del comportamiento presupuestario de los Estados Unidos. Comienza en el año 81 y termina en 1900, perdón, no, en el 2008. Este es el pronóstico proyección. de la proyección, o sea que recibieron aquí de la gestión de Clinton, fíjense cómo del rojo pasó al verde, primero más reducido, luego se incrementó hasta este punto, que es el máximo, luego comienza a reducirse y pasa ya en la administración Bush a estar en rojo otra vez. Y este es el pronóstico hasta el año 2008 del déficit, es decir, la ejecución presupuestaria anual. Eso alimenta entonces a su vez la deuda, que es el dato que yo le traigo periódicamente, que ya rebasa los 6 trillones 400 billones y largo. Entonces, esa es la realidad. Ahora, dice el señor Greenspan que el plan del señor Bush no va a reactivar nada. Eso está tan lejos de la verdad como creo yo está lejos de la verdad el plan del presidente Mejía con relación a los problemas de la economía. Pero eso va a venir ahorita. Sí. Vamos a seguir entonces nosotros. Aquí yo traje otras cosas. Por ejemplo, aquí aparece nada menos que el secretario de Estado, Colin Powell, en una intervención también, declarando que se aproximaban momentos, dice aquí, de verdad, un momento de la verdad se acerca con respecto al Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que le está diciendo? No está amenazando. Colin Powell. ¿Es una amenaza? Yo le quiero decir que si hay alguien que tiene que estar consciente de que pasar por encima de los mecanismos de la convivencia pacífica, como lo son las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, va primero a colocar a Estados Unidos en un plano de ilegalidad con respecto al derecho internacional y va a tener de frente a Europa. Porque también lo están diciendo con respecto a la OTAN, sí, que le ha dado el trancazo. Rumsfeld, el secretario de Defensa, se atrevió a decir allá en Europa que la OTAN y las Naciones Unidas se acercaban peligrosamente a pasar el ridículo, a la posibilidad de pasar un gran ridículo. Y por eso les decíamos, sería bueno que él se leyera el libro que escribió McNamara 30 años después, ¿verdad? Sobre su gran fracaso, que le costó muchísimas vidas, porque él fue el arquitecto de Vietnam, ¿verdad? Que metió a los Estados Unidos. Entonces después viene a escribir, y entonces fue a Vietnam allá y pidió perdón. Sí, y a darse golpe en el pecho. Claro, pero lo mandaron porque era necesario apaciguar a los vietnamienses para bailar en la repartición del petróleo. De lo que está ahí. Del petróleo que hay en Vietnam. Entonces, aquí aparece Condoleezza Rice. Dice que la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, voló a Nueva York esta mañana para presionar al jefe de inspectores de Naciones Unidas, Hans Blix, a reconocer en una reunión del Consejo de Seguridad el viernes que Irak ha fallado en destruir voluntariamente sus armamentos químicos, biológicos y nucleares, sus programas de químicos, biológicos y nucleares que están prohibidos, y de acuerdo con esa información sale de fuentes de Estados Unidos, de diplomáticos de Estados Unidos y de Naciones Unidas. O sea que, sí, que diga lo que no es. La consejera de Seguridad Nacional va a hacer eso, pero yo te decía que yo había cometido la omisión de no verificar completamente los antecedentes de Condoleezza Rice. Yo sabía, y lo saqué sí del internet, que ella venía directo de un escritorio de la Chevron a sentarse en el gobierno de los Estados Unidos. Pero no chequeé la lista del Council on Foreign Relations. Y la señora Condoleezza Rice es miembro del Council on Foreign Relations, como lo es Colin Powell. Para que nos demos cuenta por donde, en última instancia, es un club están amarrados todos los cabos. Pero esa posición
que nos daría hasta cierto punto sorpresa ver al señor Powell involucrarse profundamente en ella, ¿no? En cuanto a la posición bélica, porque él mantuvo siempre desde el principio reservas visibles sobre esa actitud. Bueno, si ahora al final, por alguna razón, que en fin de cuentas uno entiende que quizás lo pueden sacar del cargo de mala manera o algo así, pero él va a destruir también su reputación y su imagen y su prestigio, no solamente en los Estados Unidos, sino lo que es peor, en el resto del mundo. Bueno, pero hablando del desatino que es la agresión a Irak, miren otra cosa que nosotros sacamos. Miren esa foto. El nuevo gobierno de Irak. Sí, esa es una fotografía de uno de los exiliados oponentes de Saddam Hussein, ¿verdad? El señor Kanan Maquilla. Esto fue en octubre en Washington, en una rueda de prensa donde él intervino. Y ahí se ve al senador Sam Brownback. Y también aparece otro de los dirigentes iraquíes, Ahmed Chalabi. Ahora, ¿qué es lo que dicen esta gente? Miren lo que están diciendo. Vean este titular. Dice, grupos de exiliados, los líderes de los grupos de exiliados, dicen que el plan de Estados Unidos para un Irak postguerra va a fallar. ¿Y ustedes saben por qué? Dice que no hay forma de que funcione el asunto por las rivalidades que hay entre las distintas tribus. Y dicen ellos, oigan lo que dicen ellos acá, que el plan que tiene Estados Unidos de crear un gobierno, de que por un año, un gobierno militar, podría tener un efecto exactamente contrario al de las intenciones que tiene Estados Unidos con ellos. Y que el gobierno militar se quede ahí otra vez. O sea, venga a sustituir una dictadura por otra dictadura, a lo mejor peor que la que se acaba de ir. Sí, porque dice que planean instalar un gobernador militar por un año y formar un nuevo ejército. Dice que eso dejaría en el poder, en esa administración, en Irak, un país con una minoría suní, y entonces eso crea un problema porque la minoría suní es la que está en el poder ahora mismo. Porque Saddam Hussein es suní. Pero entonces están los kurdos, están los, qué sé yo, como él. Los chiitas en el sur también. Los chiitas en el sur, pero hay otros. Aliados con Irán y todas esas cosas. Hay varias tribus y no se entienden unos con otros. Y entonces, a eso se refería ese otro artículo que nosotros trajimos ya hace unos días atrás, donde decía el analista, no sabemos si vamos a abrir una caja de Pandora, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Van a salir muchísimas culebritas. Van a salir muchísimas cosas. Bueno, vamos a pasar a otro tema muy importante. Bueno, teníamos que decir que de repente ahora aparece el señor Bin Laden, ¿no? Apareció muy a tiempo. Sí, este señor que se daba por desaparecido del escenario físico del mundo, porque no se sabía si estaba vivo o muerto, y dónde está, pues eso no se sabe. Pero se decía que incluso el gobierno de Estados Unidos llegó a decir, y Roosevelt dijo, él pereció ahí sepultado en las cuevas de Afganistán. Ahora resulta que no, que está vivo, pero sale en un momento muy apropiado. Pero apropiado para el presidente Bush. ¿Por qué? Bueno, porque eso que él está diciendo ahí lo vincula con Irak, y eso va a servir a los propósitos del presidente Bush y su grupo para decir, ustedes ven que están juntos, pero este señor califica a Saddam Hussein de comunista. De comunista, ¿verdad? Así es. Y está haciendo simplemente... de infiel a su religión. Sí. Entonces, él está aquí haciendo el ¿no? Apareció muy a tiempo. Sí. Este señor
que se daba por desaparecido del escenario físico del mundo, porque no se sabía si estaba vivo o muerto, y dónde está, pues eso no se sabe. Pero se decía que incluso el gobierno de Estados Unidos llegó a decir, y Roosevelt dijo, él pereció ahí sepultado en las cuevas de Afganistán. Ahora resulta que no, que está vivo, pero sale en un momento muy apropiado. Pero apropiado para el presidente Bush. ¿Por qué? Bueno, porque eso que él está diciendo ahí lo vincula con Irak, y eso va a servir a los propósitos del presidente Bush y su grupo para decir, ustedes ven que están juntos, pero este señor califica a Saddam Hussein de comunista. De comunista. ¿Verdad? Así es. Y está haciendo simplemente... De infiel a su religión. Sí. Entonces, él está aquí haciendo el compromiso de luchar al lado de Saddam Hussein, pero además, y esos son los titulares porque que recoge la prensa, una agresión contra el Islam. Está llamando a ser atentado contra los intereses norteamericanos. Entonces esa parte es la que va a servir al propósito de mantener manos arriba a la sociedad norteamericana, con esa alerta naranja que se dictó, que yo escuché al Procurador General Ashcroft tomarse mucho cuidado en enfatizar que el grupo que se reunió a decidir que eso se debía hacer no tenía la participación del presidente Bush. Que ellos decidieron recomendar eso, entonces fueron donde el presidente. Y el presidente obtemperó, es decir, están tratando de sacar al presidente. Sí, que no le digan, eso fue una decisión suya por razones políticas. Es decir, no, fue la comunidad de inteligencia que determinó eso, me trajo esa recomendación y yo la firmé. Pero qué coincidencia, porque todo eso se produjo cuando se esperaba que se desatara la guerra contra Irak. Y ahora sale en el momento en que flaquea el expediente que somete Colin Powell. Estaba destruido prácticamente. A las Naciones Unidas porque se cayó el de los británicos. Desacreditado por el de los británicos. ¿Verdad? Entonces ahora sale Osama Bin Laden y dice, lo llamamos entonces a cometer atentados. Entonces está fortaleciendo la denuncia del presidente Bush. Qué casualidad. Pero aún a este pronunciamiento de Osama Bin Laden se le ven flaquezas obvias. Y es la siguiente. La que más se destaca es que ha sido pronunciado a través de una cinta magnética, no de un video. Y la edición en términos de cintas magnéticas es una práctica común y corriente. Con esto no quiero decir que sea falso o sea verdadero, que los pronunciamientos hechos a través de esta cinta lo haya hecho verdaderamente Osama Bin Laden. En eso nos abstenemos a emitir un juicio, pero esa flaqueza demuestra esa... A mí lo que no me gusta es el momento que ha escogido Bin Laden para reaparecer. Con toda franqueza. Un hombre tan inteligente. ¿Cómo se le reputa ser? No me gusta esta coyuntura en que él ha escogido. Y la razón por la cual trajimos el discurso de Eisenhower es precisamente por el alerta naranja, y aquí está Ashcroft diciendo este contrasentido, ¿no? Prepárense, pero que no cunda el pánico. No cunda el cúnico. Pero esto es un absurdo. Usted no le puede decir a la gente, mire, estamos esperando que se produzcan atentados, pero sigan su vida normal. Bueno. Pues ¿cómo puedo yo seguir mi vida normal si usted me está diciendo que me puede pasar cualquier cosa si salgo ahí afuera? Yo me voy a quedar en mi casa. Y cuando todo el mundo se quede en su casa, la economía se detiene. Lo dijo Greenspan. No, nosotros lo dijimos primero, ¿verdad? Parece que Greenspan nos está oyendo. No oyó. Sí. Señor, la economía lo hace la gente. Si todo el mundo decidiera mañana, no salimos de nuestras casas, no vamos a ir a nuestro trabajo, no vamos a salir a comprar absolutamente nada, se detiene la economía del mundo. Porque la economía del mundo la hacen las actividades que todo el mundo hace cotidianamente. Cuando usted se monta en un automóvil o en un ómnibus, un tranvía o en un avión
y paga para ir de un sitio a otro, usted está moviendo la economía. Cuando usted va y compra cualquier cosa en el colmado, usted va al supermercado, donde usted va o va a una tienda y se compra una camisa, usted está moviendo la economía. Cuando usted va y trabaja y produce, usted está moviendo la economía. Es lo que hace la gente, lo que mueve la economía. Cuando los empresarios invierten su dinero y lo sacan del banco y lo invierten, están moviendo la economía. Si lo dejan en el banco ahí tranquilo, la economía no se mueve. Entonces, prepárense, pero que no se espanten, ¿no? Que no cunde el pánico. Eso es un contrasentido. Esa táctica que le sirva al propósito de mover la guerra va a detener la economía. Yo leí algunas informaciones que decían que el presidente Bush estaba tratando como de mostrar que se estaba ocupando del problema económico. Cuando lanzó el plan de los impuestos. Pero yo creo que eso no le va a funcionar, porque lo que a él le funciona para ir a la guerra no le funciona para que la economía se vuelva a rehabilitar. Y después del tablazo de la Enron y la Arthur Andersen, eso está bien difícil. Pero vamos a seguir nuestra... El siguiente tema que nos ocupa en esta agenda de hoy es una tardía acusación contra el doctor Peña Gómez. La Corte de los Estados Unidos acusan a Peña Gómez de recibir dólares de narco. 2 agentes de antinarco mantienen que la CIA y el gobierno federal de los Estados Unidos protegieron a Peña Gómez, pero ellos le habían hecho la acusación. Mire, yo quiero decirle lo siguiente. Hace muchos años que yo tengo copia de ese expediente y nunca lo habíamos usado. Adversamos al doctor Peña Gómez en su pretensión de ser presidente de la República porque decíamos, él no es candidato del PRD, él es candidato de Diálogo Interamericano y ahí no está ya el compromiso de trabajar por la República. Ahí hay compromisos que no se conocen, pero que no pueden ser buenos. Si son unos extranjeros los que están montando eso, y sobre todo la banca acreedora de América Latina está metida en eso. Entonces, nosotros adversamos las aspiraciones del doctor Peña Gómez. Y lo adversamos porque veníamos desde adentro del PRD y tuvimos que enfrentar al doctor Peña Gómez precisamente cuando se fue del lado de la misión del Fondo Monetario Internacional aquí en aquella famosa reunión que él convocó en el Consejo, en el Ayuntamiento, en la sala de reuniones del Ayuntamiento, que yo les he relatado muchas veces. Y desde entonces él venía en esa derivación y nosotros en la sede contraria, plantados en la defensa de lo que entendemos todavía que es el compromiso que el PRD hizo con la nación dominicana y que todavía el país está esperando que se cumpla. No sabemos si el PRD se va a reivindicar a sí mismo y volver a sus raíces. No lo sabemos. Y si no lo hace, el PRD está condenado a desaparecer, a atomizarse, víctima de las aspiraciones donde todo el mundo quiere llegar a la repartidera, pero es la repartidera de la corrupción. Y ya el pueblo está entendiendo que eso es lo que hay en las aspiraciones de llegar al poder de gente, de tanta gente, de todos los partidos, porque el PLD pasó por ahí y arrasó. Entonces, venir ahora con esta acusación donde realmente, oigan bien, está comprobado que el doctor Peña Gómez estaba protegido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y además, en este caso muy particular, por la CIA. Yo tengo el expediente completo. Esto ahora sale a relucir años después. Bueno, ya el doctor Peña Gómez murió. ¿Por qué ha salido esto a relucir? Bueno, quizás es fortuito. Vamos a creer que sí. Y dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque puede ser que no. Pero vamos a creer que fue fortuito y que ahora fue que pasó eso. En justicia le han dado una indemnización a los dos fulanos que se quejaron $1,500,000 de que le habían tunchado su carrera. Le habían creo que los habían trasladado y los quitaron del cargo del DEA. Los despojaron de las posiciones que tenían. Bueno, la cuestión es que ellos iniciaron un expediente en justicia y parece que ahora pasó.
repetimos, no sabemos si esto lo han sacado ahora o si realmente este es el momento en que finalmente ha culminado ese expediente. Pero repetimos, conocíamos hace muchos años ese expediente. ¿Verdad? Vamos a El último pasar. punto es la premiación a la señora Sonia Pierre y la fusión dominico-haitiana. Sonia Pierre premiada, y dice ella, exclama, mi lucha es por la dignidad humana. Bueno, aquí está en la prensa, en varios periódicos. Muy bien. La señora Sonia Pierre recibió el Premio Mundial de los Derechos Humanos de parte de Amnistía Internacional. Estas son de la gente que está detrás de la fusión. Y su argumento es convertir a todos los haitianos que pasan la frontera en dominicanos. O sea, para ellos, Sonia Pierre es dominicana. Es lo que dice incluso la crónica que es de Pastor Vázquez, que es un agente de esa fusión. Y fue durante un tiempo funcionario diplomático dominicano en Haití. Sonia Pierre, la dominicana que acaba de convertirse en la primera mujer latina en ganar el Premio Mundial de los Derechos Humanos que otorga Amnistía Internacional. Dice, ha llevado una vida llena de pesares por el estigma de ser hija de inmigrantes haitianos que llegaron al país durante los años de gran apogeo de la industria azucarera. No es un estigma, señores, es un problema. Lo que pasa es que los que están en el proyecto de la fusión quieren decir que el problema no existe y que todos nosotros lo que estamos es, qué sé yo, inventando, fantasmas, ¿no? Y alucinando. Sí. Pero no es verdad. Tenemos un señor problema, tenemos más de 2 millones o próximo a 2 millones de haitianos en el país. Ahora yo quiero decirle, estamos totalmente de acuerdo con la lucha por la dignidad humana. Nadie va a ser más solidario con esa lucha con los haitianos o de los haitianos por su dignidad y por rescatarse a sí mismo en su país que este que está hablando aquí. Pero allá. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ayudarlos allá, no aquí, porque hacerlo aquí es liquidar nuestra nación. Nuestra obligación es hacer sobrevivir nuestra nación y ayudarlos a ellos allá. Eso es todo por hoy, pero no vamos a terminar con este tema. De modo que volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellanenita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12